Gracias, Señor. Gracias por tu gran bondad, por tu amor y por tu ayuda. Hoy queremos pedirte, Señor, que vamos a iniciar este estudio. Señor, sobre todo que podamos ver, que podamos dar el sentido correcto a este tema. Que no estudiemos por estudiar, sino que realmente podamos ver tu soberanía, Señor. Que realmente podamos ver tu obra y tu mano, Señor, en medio de la historia de la iglesia, que al ver cómo tú has sostenido, cuidado y preservado a tu iglesia, Señor, podamos entender que nosotros, siendo parte de esa iglesia, somos cuidados y amados y protegidos de la misma. Hoy te pedimos, Espíritu de Dios, enséñanos, confróntanos, anímanos, consuélanos, porque separados de ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesucristo, amén. Historia de la iglesia es un tema que nos toca ver hoy un tanto raro, ¿no? En medio de un campamento de jóvenes, hablar de historia de la iglesia, por lo menos para mí es rarísimo, porque he tenido la bendición del Señor de compartir esto en varios lugares, pero nunca en un campamento de jóvenes. Y es porque a los jóvenes quizás no les interesa mucho la historia, pero alguien por ahí famoso, entre sus muchos desaciertos, tuvo un acierto cuando dijo que era necesario conocer la historia y los errores del pasado para no repetirlos en el futuro. Y lo mismo pasa con la historia de la iglesia. ¿Sí me oyen bien o uso el micrófono? ¿Sí me oyen bien? Entonces, historia de la iglesia. Antes de hablarle de esas tres partes que están debajo del título, quiero hacerle una pregunta. Y esta pregunta es para más o menos saber quiénes están en este lugar. Porque si usted es un pentecostal bien, o no vamos a decir pentecostal, pero si usted no es un bautista reformado, sino que usted es un dispensacionalista, vamos a hablar de eso. Si usted es un dispensacionalista, para usted la iglesia nació en este periodo de 2000 años. Pero si usted es bautista reformado, para usted la iglesia nació en el Antiguo Testamento. Yo no voy a afirmar o negar, no voy a decir cuál es correcto o cuál es incorrecto. Sin embargo, hoy nosotros vamos a ver historia de la iglesia desde la visión dispensacionalista. O sea, desde que creemos que la iglesia nació entonces con el Señor Jesús en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo Testamento. ¿Aquí hay alguien que cree en el nacimiento de la iglesia en el Antiguo Testamento? Es interesantísimo tenerlo y poder oír su perspectiva. ¿Ninguno? Ok. Tienen tarea. No, ojo. Esta tarea no es para que nos confundamos. Si usted está leyendo algo y lo está confundiendo y lo está asustando, corra a su liderazgo, corra a su pastor y dígale: pastor, estoy estudiando y me encontré con esto, necesito que me enseñe. Estoy 100% seguro que sus pastores, que creo que aquí hay varias congregaciones, ¿no? ¿O todos somos una misma congregación? No, hay varias congregaciones. Entonces, sus pastores, estoy 100% seguro, van a tener la capacidad de responderles en cuanto al nacimiento de la iglesia, como creen los bautistas reformados en el Antiguo Testamento, o el nacimiento de la iglesia a través de la cosmovisión dispensacionalista, entonces en el Nuevo Testamento, después de la muerte y resurrección del Señor. Porque pregunto, ¿cuándo nace la iglesia? ¿Qué creen ustedes? Esto no va a ser un tiempo de escucharme a mí, sino que no debería hacerlo de esa forma porque realmente hay muy poco tiempo. Pero sí quiero que nos podamos ir sondeando, ¿no? Entonces, en medio de los dispensacionalistas, muchos creemos en diferentes puntos, pero hay un punto donde la iglesia nace, inequívoco, está claro en la palabra. Pero ¿cuánto creemos? Después que fueron sellados por el Espíritu Santo. Eso fue Juan 20, el Señor le dice a los discípulos: reciban el Espíritu Santo. Ok, Hechos tiene 28, 27 capítulos. ¿En dónde? Vamos a hacer, perdón hermano, no quiero, o sea, no estoy haciendo humanidad, pero es retroalimentar. A ver, ¿cuándo nace la iglesia? ¿Qué puede decir algo? Y te felicito, hermano, gracias por la valentía de compartir y de hablar. ¿Qué más dice algo? ¿Cuándo nace la iglesia? Porque ¿qué?
3 años siempre respondemos, pero realmente fueron 3 años. El Señor Jesús no duró 3 años con nosotros. Lean más profundamente cuánto, porque el ministerio del Señor Jesús duró 3 años. Pero ¿cuánto llamó a los discípulos iniciando el ministerio? Lo llamó un tiempo después. De los 3 años del ministerio del Señor Jesús, a ciencia cierta no lo podemos saber, pero el llamado de los discípulos, el llamado, ¿saben? Cuando Él entre los 100, Él dice tú, ese llamado no es automáticamente. De hecho, se cree que habían pasado al menos 8 meses. Entonces, de los 3 años de ministerio, miren tan tremendo que el evangelizar del mundo y el avance de la iglesia dependía de 12 hombres, porque dice yo, no casos común y corriente, que fueron enseñados por su maestro, si acaso 2 años. Y hay uno que dice que fue 1 año y 8 meses. El Señor Jesús llama a los discípulos 1 año y 2 meses después de él haber iniciado su ministerio duró 3 años. 1 año y 2 meses después de haber iniciado, él llama a los discípulos y durante 1 año y ese poquito de meses es cuando él los entrena. Entonces es muy tremendo. Pero el nacimiento específico es en Pentecostés. Normalmente cuando uno nació en la iglesia, entonces uno pudiera decir, mira, no, mi iglesia nació hace 50 años, cuando mi pastor, que todavía no era pastor, decidió hacer una célula por allá en José Félix, y entonces nos reunimos un grupo de personas. Y si lo vemos de esa forma, ese es el nacimiento de la iglesia local. Cada iglesia local tiene un nacimiento acá. Por lo menos mi congregación la fundó el apóstol y pastor de la organización hace 56 años, montado por allá arriba en José Félix, en la zona 6 de José Félix, literal, todavía existe, donde tengo que ir a predicar. ¿Alguien conoce a José Félix? No. Es un barrio inmenso, y entonces la zona 5 es una montaña que tienes que subir, delante de los ojos de los exagerando. Yo no sé por qué estoy tan gordo, pero tienes que subir 300 escaleras para subir a la montaña de la zona 5 y ahí predicar, y literalmente lo hacemos así. Bueno, ahorita ha cambiado, gracias al Señor, si no más tiempo les voy a contar, pero hace unos 3 meses atrás yo tenía que subir conmigo 300 escaleras, llegaba a la zona 5, reventaba, 5 minutos, predico 45 minutos y bajaba corriendo, cruzaba la calle y subía 300 escaleras de la a la montaña de la zona 6, ahí predicaba y entonces bajaba. En esa montaña de la zona 6, hace 55 años, el apóstol de mi congregación funda la iglesia del Cordero de Dios. Para subir a esa montaña no había escaleras, que era puro barro, era pura tierra. Él junto al equipo y junto a los hermanos de la iglesia construyeron las escaleras para subir. Pero ese fue el inicio de la iglesia del Cordero de Dios, una iglesia local. Anoche el pastor, ¿cómo se llama, Pablo? Anoche el pastor Juan me contaba cómo inició la iglesia Ilfa. Cómo inició hace no sé cuántos años, creo que ese detalle no me lo dijo, por allá por Mesuca, cerquita, en Petare, cerquita de donde yo estoy. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y yo paso por ahí todos los días y le dije, pastor, quiero saber cuál es la casa, porque quizá ya no funciona como iglesia, pero al menos quiero saber cuál es, dónde está. ¿Saben? Y él me contaba el nacimiento de esa iglesia local. Y todas las congregaciones que están aquí tienen un nacimiento, todos. Dicho sea de paso, les recomiendo que lo averigüen. Si usted no sabe cómo su pastor, porque yo soy el pastor, si usted no sabe cómo el lugar, cómo llegaron al lugar donde está, conozca. Miren, tenemos que conocer nuestras raíces, tenemos que conocer de dónde venimos, tenemos que conocer dónde estamos, por qué estamos ahí, para poder valorar. Sin embargo, hoy vamos a hablar del nacimiento de la historia de la iglesia o del nacimiento de la iglesia universal. Miren, la historia de la iglesia puede dividirse, depende de lo que usted consulte, se puede dividir en 4 etapas o se puede dividir en 3 etapas. Así se puede dividir la historia de la iglesia. Yo tengo 45 minutos para enseñar sobre esto hoy y 45 minutos más mañana. Entonces yo voy a dar hoy el resumen del resumen del resumen del resumen del resumen, para que tengan una idea. Porque esto es un periodo que abarca desde el año 33 hasta la era actual. O sea, estamos hablando de por lo menos 1900 años. Y en cada etapa, hermano, de hecho, la intención de dar esto hoy es para despertar en usted el interés de que lea, de que investigue, de que crezca un poquito del conocimiento de esto. Por lo menos en medio de esto encontramos a Susana Wesley. ¿Quién fue Susana Wesley? En medio de esto encontramos a Ireneo de Lyon. En medio de esto encontramos a Orígenes, encontramos a Juan Crisóstomo,
¿Cuándo nace? La iglesia nace en el día de Pentecostés, según lo que somos dispensacionalistas. Hechos capítulo 12. Ahí en Pentecostés, cuando los discípulos están, ¿cómo están? La palabra usa dos frases, muy claras, muy importantes. Ellos están ahí unánimes, ¿saben? Están 120 hombres metidos en una cosa toda, el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Ellos salen y hablan en lenguas, que ahí surge algo interesante de hablar en lenguas, ¿no? No me voy a meter en eso, pero ahí surge algo interesante. Y en medio de todo eso, Pedro predica, se convierte en un montón de gente, y entonces realmente se da lo que es la primera predicación, la primera reunión de los cristianos, lo que pudiéramos llamar el nacimiento de Cristo. Ahora, había un tiempo profético para que esto sucediera. Gálatas capítulo 4, en el versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo ley. Interesante que el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, diga nacido de mujer. Porque es que, ¿y de qué más van a ser? No van a ser de una perra, ni de un cochino, ni de una mariposa. Tenían que nacer de una mujer. Entonces, ¿por qué? Es como tarea que les digo. ¿Por qué el apóstol Pablo dice nacido de mujer? Yo se lo pudiera decir, porque el tiempo no nos da. Y nacido bajo la ley. Qué interesante, el Señor Jesús nace entonces en el tiempo de la ley. Entonces, nacido de mujer y nacido bajo ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de ellos. Este es mi hijo, en todas las conferencias que ustedes me vean, él lo va a hacer, se va a parar a mi lado y lo voy a mandar a su casa. Y te vas a quedar calladizo. Gracias. Entonces, pero cuando vino el tiempo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, tenía que haber un cumplimiento del tiempo para el nacimiento de la iglesia. O sea, tenían que darse ciertas características en la historia de la humanidad para que la iglesia naciera. La iglesia no nació en un vacío cósmico. ¿Saben? La iglesia no nació en un vacío histórico o en un vacío geográfico. De repente el Señor Jesús lo lanzó pan y cayó en el piso. No. Habían sucedido muchísimas cosas antes. Muchísimas cosas que habían preparado el corazón del hombre para el nacimiento de la iglesia. Y eso es lo que Pablo está diciendo en Gálatas capítulo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando se dio el tiempo, entonces viene el Señor Jesús con su muerte y resurrección, entonces nace la iglesia. Les pregunto, después de toda esta introducción, ¿ustedes consideran importante estudiar la historia de la iglesia? ¿Qué creen? A ver, entendería que los adolescentes se quedaran callados, pero aquí estos equipos de trabajo, unos predicadores, unos ministros del Señor. Así que, ¿qué creen? Con sinceridad, porque podemos decir, no, simplemente a mí no me interesa, mi amor. O podemos decir, sí, sí me parece importante, pero la misma te digo que se queda. Pero si usted dice, sí me parece importante, yo les voy a preguntar por qué. Entonces quizás eso les da miedo y por eso lo dice. Pero bueno, pregunto, ¿consideran importante? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Que de esa manera conocemos a Cristo. Excelente, de esa manera conocemos. Yo pienso que la iglesia primitiva nos muestra verdaderamente cómo se debería manejar una iglesia, porque a medida de los años se van influenciando con doctrinas de hombres. Mira, totalmente de acuerdo. Hay algo muy interesante, ya no voy a dar la palabra, papi. Ok, participa. Ok, gracias. Excelente respuesta también. Ella dice algo muy interesante. ¿Cómo es tu nombre, hermano? Marial, por cierto, no te presenté, perdón. Vítalo Moreno, esposo de Miquel, papá de Matías y de Amanda. Hijo de Dios, creo que eso es lo más importante que les puedo decir. Ahora, María le dice algo bien interesante, y es que la iglesia como la conocemos actualmente, nuestro concepto de iglesia actualmente es bien distinto a la iglesia de los primeros cristianos, que por mucho tiempo la hemos llamado la iglesia primitiva, pero también podemos llamarla, no es que te manden otro término, pero
nos da tiempo, vamos a hablar un poquito de eso, porque ¿en qué momento en la iglesia nosotros comenzamos a querer construir templos, salones grandes, con aires acondicionados, con sillas? ¿Cuándo sucedió eso? ¿Quién inspiró eso? Porque los primeros cristianos eran así. Y Jesús no mandó a construir iglesias. El Señor Jesús no mandó a construir templos. Denle la gran comisión en los dos evangelios, las dos biografías, y en ninguna de las dos dice, vayan y construyan templos, llénenlos de sillas y pónganles aire. No, ese no fue el mandato del Señor. El mandato del Señor es otro. Pero en algún momento de la iglesia, una doctrina de hombres engañó nuestros corazones y nos condicionó a de que somos más bendecidos, o somos más poderosos, o más influyentes, o estamos más empoderados si la iglesia tiene alfombra y tiene aire y tiene las mejores sillas. Y entonces mucha gente bien entrada y bien engañada va a una iglesia bien bonita y oye, sí, pero en su congregación se congregan bajo una matica. Yo tengo un pastor en la Pure que él está en Arichuna. Nunca he ido, algún día quiero que se me dé la oportunidad de ir. Un amigo dice que Arichuna, ¿alguien de Apure aquí? ¿O conoce Apure? Dice que Arichuna es 2 horas monte adentro. Y él me pasa las fotos de su servicio los domingos y literal, hermano. Es un árbol de mango y pura sillita. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y hay gente que se congrega en un lugar así y va a otra iglesia donde las sillas son acolchadas y hay un airecito frío como este y la gente dice, yo creo que el Señor me está llamando a congregarme. Mentiras del diablo. Mentiras del diablo. Qué interesante eso que digo. Ahora, ya que consideramos que es importante y vimos algunos por qué, entonces vamos a iniciar. Lo que les decía ahorita, la iglesia no nace en un vacío. La iglesia nace en un contexto social. Estaba sucediendo algo en la sociedad, pero también en un contexto cultural bien interesante, porque cuando la iglesia nace, así como dice Gálatas, el Señor Jesús nace bajo la ley, pero en una cultura completamente helenística. Si conocemos lo que es el helenismo, la cultura helenística y todo lo que la conquista de Alejandro Magno, dice que la conquista más grande de Alejandro Magno no fue militar, sino cultural. Eso lo vamos a hablar más adelante. Pero el contexto en el que nace la iglesia cultural es un contexto helenístico y también hay un contexto religioso. Entonces la iglesia nace en medio de ese alboroto. Y ahora, esas 3 áreas afectaron, sí, por supuesto, positiva y negativamente a la iglesia en sus primeros años y también la beneficiaron. Así era un mapa de Palestina en los tiempos del Señor. Ahí pueden ver lo que era toda la región. De hecho, esa región de Decápolis fueron 10 ciudades que los romanos intencionalmente construyeron para alejar a la gente de Israel. Entonces, de ciudades de este lado del mundo, ellos construyeron 10 ciudades que los separaran para que la gente que estaba en Israel no fuera a pedir allá abajo ayuda para sacar a los romanos del territorio. Entonces, así era Palestina en el tiempo del nacimiento, en el tiempo del Señor Jesús y en el tiempo del nacimiento de la iglesia. Como ustedes pueden ver, hay un montón de regiones. Está Decápolis, está Iturria, arriba está Finicia, está Idumea. ¿Saben? Algo se estaba moviendo. Como yo les decía ahorita, no fue como cuando David Livingstone, si no han leído esa biografía, se las recomiendo. ¿Alguien ha leído sobre David Livingstone por acá? No, es un misionero que fue a África. Desde niño, él deseó ser África. Señor, que el tiempo no nos ayuda. David Livingstone, desde niño, por allá son las 12:30, no voy a decir eso. Lee la biografía. Busquen la biografía de David Livingstone. Es un misionero a África. ¡Qué biografía! Pero cuando él decidió ir a hacer misiones a África, imagínense ustedes este mapa, y habían, obviamente no era esta misma región del mundo, pero África era un círculo negro que decía África. No había nada, nadie había ido, nadie había entrado, nada, no había una descripción geográfica, no se sabía. Así fue cuando él fue a África a hacer misiones por primera vez. Pero cuando nace la iglesia, había un contexto social, había un contexto cultural y había un contexto religioso. Y el culpable del contexto cultural en el que nace la iglesia es este personaje que nosotros vemos aquí, Alejandro Magno. ¿Han oído de Alejandro Magno? Muere a los 32
quizás 33 años, hay una película, se llama Alexander, creo. La hace el papi de Brad Pitt. ¿Brad Pitt? Sí, Brad Pitt. No es muy pegada a la realidad, pero sí la puedes ver. Nada como leer, ¿no? Y nosotros como buenos evangélicos somos buenos lectores. Nada como leer. Alejandro Magno, de hecho, cuando en Daniel capítulo 7 se da la visión de los imperios, ¿con qué animal comparan al imperio de Alejandro Magno? ¿Quién se acuerda? Ahí se hablan de 4 imperios y a cada imperio se le muestra a Daniel con un animal. El de Alejandro Magno se muestra como con una forma de leopardo, como con una forma de un animal muy rápido. Porque es que la conquista de Alejandro Magno, su conquista del mundo conocido fue muy rápida. No había pasado ni siquiera 10 años cuando este hombre y sus 4 generales, uno de ellos muy famoso, Antíoco IV Epífanes, vamos a hablar de él, sí, nos da tiempo. Pero cuando este hombre decide salir a hacer una conquista militar, no habían pasado ni 10 años. Él comienza sus conquistas militares a los 24, como era a los 32, con casi todo el mundo conquistado. No duró ni 10 años cuando este hombre es de Macedonia. Él era de Macedonia. ¿Saben? Subyugó y conquistó la mayoría del mundo conocido. Ahora, con eso sería algo interesante. Distinto a los romanos, que los romanos decían: prepárame 10.000 caballos, 50.000 carros y 200.000 soldados, y vamos a pasarle por encima a todo el mundo y vamos a destruir todo el mundo, y ahí entonces clavamos el águila dorado y levantamos una nueva civilización. Así fue la conquista romana, aplastarla. Él iba con sus tropas, iba con su ejército, pero se llevaba un grupo de gente, decía: necesito 30 familias. Y se iban papá, mamá, hijo, con sus cuadernos, con su todo, y Alejandro Magno llegaba, vencía el ejército de la ciudad y metía esas 30 familias ahí a vivir. Y entonces esas 30 familias venían y agarraban por lo menos a los hebreos que hablaban hebreo y les empezaban a enseñar a hablar griego. Cuando usted, ¿en qué idioma está escrito el Nuevo Testamento? ¿Por qué? Por la cultura helenista. Miren, la lucha, la era helenista fue terrible para los judíos. Fue realmente un dolor de cabeza. Porque mientras los judíos vivían en ranchitos, literal, ¿saben de las 7 fiestas solemnes? La última, la fiesta de los tabernáculos. De hecho, hay un estudio bien interesante ahí en cuanto a la venida del Señor, que se han cumplido 3, están 4 por cumplirse, que tienen que cumplirse la fiesta de las trompetas. Y bueno, lo cierto es que la última, la fiesta de los tabernáculos, mostraba cómo el pueblo de Israel debía vivir, ¿saben? Y eran en ranchitos, casitas hechas de palo, cositas de barro, cosas muy sencillas. Así vivía el pueblo israelita, el pueblo hebreo. Pero el pueblo griego, ellos querían construir casas bellísimas, con cerámicas, con baldosas, porque para los griegos no existía algo después. ¿Saben? Para los griegos, después de la muerte, no había más nada. Entonces ellos decían: aquí es que tenemos que disfrutar, porque cuando nos muramos, entonces vamos a hacer unas casas más bonitas, con las mejores cocinas, con la mejor cerámica italiana, con el mejor friso, le echamos maquilla a todo. Así vivían los griegos. Y entonces llegan a donde están los judíos que están acostumbrados a vivir en sus casas, y llegan esos griegos y levantan ese rolo de mansiones y se sienten como me siento yo cuando voy a la Laguna con Tripulón. ¿Sabes? Que voy a la Laguna y veo esas casas que parecen las del príncipe del rap y digo: ayer aquí llegó a ver el príncipe del rap, cuando llega a Belén y entra a la mansión. Bueno, así me siento yo cuando voy a la Laguna con Tripulón cuando paso por la Merced. Los hebreos veían eso, veían esas mansiones que venían esos griegos construyendo, y algo comienza a cambiar en su corazón. De esa gente traía Alejandro Magno, junto con las personas, junto con el ejército, junto con la cultura, él traía los Juegos Olímpicos. O no los Juegos Olímpicos como los conocemos actualmente, pero sí unas formas de deporte en donde ellos jugaban lanzas y cosas, y los hebreos nunca habían visto eso, ellos no habían participado en eso. De hecho, para jugar tenías que estar prácticamente desnudo. En algunos juegos tenías que jugar desnudo. Nosotros que conocemos el Antiguo Testamento sabemos lo que eso significa, ¿no? Si David venía entrando a Jerusalén con el arca y en una de esas se le dio media nalguita y mitad doble de la casa de Israel, eso sí es pasado, ¿verdad? Y por eso el Señor lo castigó. Imagínate tú que ahora vengan los griegos a hacer promoción de juegos donde el requisito es: mira, juega desnudo. Tremendo que aún eso
Es lo que ha pasado con la humanidad. Y todo a través entonces de una imposición de cultura, lo que les decía hace un rato. El imperio de Alejandro Magno, la cultura, su conquista fue más cultural que militar. Porque se muere Alejandro Magno a los 32 años, se cree que el pana era medio pacha, medio homosexual, ¿saben? Se muere muy joven, posiblemente por alguna enfermedad de transmisión sexual. Él muere muy joven, pero su imperio, eso continuó por los años. Miren, es tremendo, para que ustedes tengan eso por allá donde digo. Alejandro Magno vivió 300 años antes que el Señor Jesús. Antes de que el Señor Jesús pisara la tierra, Alejandro Magno había vivido y muerto 300 años antes. Y sus biografías, que se escribieron 100 años después del Señor Jesús, 100 años después del Señor Jesús se escriben las biografías de Alejandro Magno y son cabalmente aceptadas en el sistema educativo. 100 años después, los evangelios, ¿cuál es el primer evangelio que se escribe? ¿Cuánto tiempo después de la ascensión del Señor se escribe el primer evangelio? No habían pasado 30 años. Y hay el descaro de decirnos que nuestro evangelio, que la biografía, no tenemos que llamarlo biografía, porque nos cuenta la historia del Señor, la primera se escribe 30 años después. Había gente viva que vio, que vivió, que palpó, que sintió. Había gente viva. Aún cuando se escribe el primer evangelio, que pudo haber dicho, ay, los evangelios se son buenos. Pero Alejandro Magno, que vivió 300 años después, que su primera biografía se escribe 100 años después, eso sí lo aceptaron. Realmente el mundo está loco, realmente. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Porque aún después de la muerte de Alejandro Magno, 400 años después de su muerte, todavía la cultura griega y helenística que él trajo en medio de su conquista era la que seguía prevaleciendo. Los evangelios, el Nuevo Testamento está escrito en griego. La gente, ¿qué idioma hablaba el Señor? ¿Por qué se escribe sobre la cruz? ¿Por qué se escribe en 3 idiomas, en hebreo, en griego y en arameo? ¿Saben? Porque los hebreos, había uno que otro que hablaba arameo, pero la lengua común era el griego. Y todo eso fue a raíz de Alejandro Magno. Hay un pasaje bien interesante en Hechos, cuando por allá, cuando Pablo lo agarraron preso, en su primera encarcelación, porque la segunda tristemente no está registrada, pero en su primera encarcelación, de la que sale vivo, no sé si ustedes se acuerdan, Hechos termina con Pablo preso, ¿verdad? A él ahí logra salir, él sale. Dura 5, ese hombre lo llama, ese es un problema. 5 años después lo vuelven a meter preso, él escribe segunda Timoteo, y en ese periodo Pablo lo decapita. Pablo tuvo el honor de morir decapitado porque era ciudadano romano. El honor, imagínate. A Pedro lo crucifican, porque yo era judío, era ciudadano romano. A un romano estaba prohibido crucificarlo. Pablo no tenía la ciudadanía romana, para eliminarlo tenían que decapitarlo, no podían crucificarlo. Ahora, en medio de todo esto, Pablo, antes de que lo lleven ya a apresarlo, él se levanta y comienza a hablar en griego. Ustedes tienen que ubicar ese pasaje en el Nuevo Testamento y nadie le presta atención. Pero de repente él comienza a hablar en hebreo y entonces todos los judíos que estaban ahí se quedan callados porque ven que el hombre está hablando en hebreo. ¿Por qué? Porque la turba, que no es hebreo, ese sucio, mírenlo. Hablaba griego y estaba como Shakira, puta, ciega, sorda y muda. Pero cuando ven que el hombre agarra y habla en hebreo, todo el mundo cállense. Vamos a escuchar lo que el hombre tiene que decir. O sea, lo común era el griego y esa era la forma de vivir y era lo que se hablaba. Y todo eso fue a través de Alejandro Magno. Ahora, iniciando realmente, yo pensé que había puesto eso acá, pero no está. Nosotros la historia de la iglesia, que no la vamos a estudiar porque ya se fue el primer tiempo y ni siquiera hemos empezado con la primera parte de la primera etapa, pero nosotros la vamos a dividir en 3 etapas. Esto se volvió antigua, medieval y moderna. Pero la antigua, nosotros vamos a dividirla en 3 partes. La primera tiene que ver con su expansión. Interesantísimo. Pero después de la expansión de la iglesia, eso primero, porque ¿qué sucede? O sea, ¿cómo nosotros saltamos de lo último que leemos en la Biblia? ¿Qué es lo último que leemos en la Biblia? ¿Qué es lo más antiguo? ¿Cómo saltamos de eso hasta
preferiblemente corto, pero por nuestro contexto, por nuestra situación, bueno, pueden usarlo en PDF. Viéramos en Perú, en Bolivia, en Colombia, en Colombia, que se consiguen buenos libros, ¿cómo? Pero como aquí no es así, lo único que nos llega es material de Guillermo. Bueno, no voy a mencionar a nadie, pero lo único que nos llegan son unos libros por ahí todos ellos. Y libros que realmente alimenten nuestra fe, muy poco llegan. Pero por lo menos Pablo no, ese libro de Pablo, la historia de la iglesia, se consigue en PDF. Ahora, los primeros 100 años, ustedes saben que cuando un presidente gana, él dice, bueno, mis primeros 100 días de gobierno. ¿Sí saben? Los primeros 100 años de la historia de la iglesia fueron 100 años de expansión, donde el Señor Jesús les dio a ellos Hechos 1:8, y como no cumplieron Hechos 1:8, entonces el Señor Jesús decidió darles Hechos 8:1. ¿Qué sucede en Hechos 1:8 y qué sucede en Hechos 8:1? Lean, vamos a leerlo aquí, porque ya realmente de aquí no vamos a avanzar, ya se me acabó el tiempo. Y no hemos empezado, hermano, pero ya se me acabó el tiempo. ¿Qué dice? Uno que busque Hechos 1:8, otro que busque Hechos 8:1. Aquí está Hechos 1:8. Escuchamos a Miguel. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. El Señor Jesús le dijo, cuando reciban poder tienen que salir a ser testigos. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Qué sucedió después de Pentecostés? Después de Pentecostés, después de recibir el Espíritu Santo, ellos no salieron. Ellos vendieron sus posesiones y decidieron traerlas a los pies de los apóstoles. De hecho, cuando Pablo, no sé si han visto en el Nuevo Testamento, cuando leemos las cartas, Pablo está recogiendo una ofrenda para los hermanos en Jerusalén, porque los hermanos en Jerusalén se están muriendo de hambre. Porque es que vino el Espíritu Santo y los hermanos cerraron sus negocios, vendieron sus casas, porque es que la verdad el Señor viene. Aquí no hay que seguir trabajando, aquí no hay que seguir evangelizando, aquí no hay que tener casa, aquí no hay que tener nada. Vamos a vender todo y lo llevamos a los pies de los apóstoles, pero resulta que la venida del Señor tarda un poquito más. O bueno, Él no tarda su venida como algunos andan a decir, Señor, perdóname, pero la venida del Señor no se ha dado. Y entonces comienza la iglesia en Jerusalén que se quedó sin casa, que se quedó sin posesiones, que se quedó sin negocios, a pasar hambre. Y el apóstol Pablo, en medio de su ministerio, decide levantar una ofrenda para llevarla a Jerusalén porque la cosa estaba ruda. De hecho, en 2 Corintios capítulo 8, Pablo regaña a los hermanos de Corintios, porque en la iglesia de Corintios se congregaba con un gobernador, hermano, ahí había una gente de plata, y ellos habían ofrecido una ofrenda para los hermanos en Jerusalén. Cuando puedan leerlo, 2 Corintios capítulo 8. Y Pablo le dice, ha pasado un año que ofreciste la ofrenda, y no la han dado, no sean sinvergüenza. Y le pone como ejemplo a los hermanos de Filipo, que era una iglesia de mujeres y de esclavos. La iglesia de Filipo se congregaba literal, mujeres y esclavos. En la iglesia de Corinto se congregaba con un gobernador. Y la iglesia en Filipo sostenía el ministerio del apóstol Pablo. Cada vez que podía enviar una ofrenda. Lean el capítulo 8 de 2 Corintios, es una enseñanza brutal en cuanto a nuestro dar bíblicamente, no por manipulación. Porque es que ahorita nos encanta, vengan, basten, sellen, cumplen la palabra. Bueno, perdónenme si alguien aquí lo hace de esa forma, no hay manipulación, perdónenme, pero es difícil predicar entre varias iglesias que uno tiene que respetar. Perdónenme de verdad, perdónenme por esa palabra. Lo cierto es que está sucediendo todo esto. Está sucediendo todo esto en el mundo, la iglesia no sale y entonces el Señor dice, no cumpliste Hechos 1:8, entonces te doy Hechos 8:1. ¿Quién lo tiene para que lo lea? A partir de ese día, la gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Toda la iglesia murió diferente entre Judea y Samaria. Uno de los apóstoles se quedaron. Ustedes no salen a Judea y a Samaria a predicar por la buena. Entonces se desata la persecución. Porque o sales a predicar, hermano. Esto no es negociable. No, yo te he hecho uno, te digo, el Espíritu Santo sobre ti. Usted se va y predica. Ay, aquí está el templo, aquí estamos todos cómodos, sabrosos. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ti, usted se va y predica. No lo cumplieron, entonces vino la persecución y toda la iglesia tuvo que descansar. Ahora, sucede algo con los primeros cristianos que tristemente no sucede con los cristianos en este tiempo. Que los primeros cristianos
el mensaje de la fe en su corazón. Y a donde llegaban, por donde pasaban, iban predicando. Ahorita los cristianos venezolanos que han migrado se van a Estados Unidos, se van a Chile, se van a Perú. Yo no tengo problema con que migren, pero como que se olvidan de la fe, hermano, de que no te congregues. Tengo 8 meses que no me congrego. Y en Venezuela está tremendo músico. Hermano, ¿por qué no he ido a la iglesia? No es que estoy trabajando, porque los primeros cristianos se iban, se tenían que ir, pero no dejaban. En este tiempo nos van y llévense los zapatos, llévense el teléfono, pero la Biblia, mira la Biblia, llevamos muchas cosas. Tremendo. Entonces, los primeros 100 años de la iglesia fueron de expansión. En los primeros 100 años de la iglesia, por eso que ustedes ven que los escritos, la teología, se me fue la palabra, la apologética. En los primeros 100 años no hay teología, no hay apologética. En los primeros 100 años era predicar, eso era muerte y predicación. De hecho, tan tremendo, mis hermanos, que murieron tantos cristianos en la persecución, se lo decían los muchachos allá, que la palabra martirio, antes de que murieran todos los cristianos, significaba mensajero. Pero mataron, pueden buscarlo, mataron tantos cristianos. A nosotros el genocidio de Hitler nos parece impresionante. 6 millones de judíos. Pero ¿cuántos cristianos murieron en esos 300 años de persecución? Fue tan brutal la matanza y tan encarnizada que si nos da tiempo, que no nos va a dar tiempo y vamos a hablar un poquito de eso. Pero fue tan brutal que la palabra martirio cambió su significado. ¿Qué significa actualmente la palabra martirio? Morir por la fe. Alguien que muere por la fe se hizo mal. De hecho, hay un libro que se llama Loco por Jesús, son 3 volúmenes, volumen 3. Se los recomiendo. Porque fue pura gente que murió por la fe. ¡Wow! Hay una historia que me apasiona, no se la voy a contar por el tiempo. Pero lean, Loco por Jesús, volumen 1, volumen 2 y volumen 3. El volumen 3 es especialmente interesante. Lo cierto es que los primeros 100 años fueron de expansión. Y mañana, en la clase de mañana, eso es lo que vamos a ver. Los siguientes, del año 300 en adelante, del concilio de Nicea en adelante, cuando Constantino tiene aquella gran misión, ya no hay tanta expansión, sino que hay más teología. Vemos nosotros por lo menos a Tertuliano escribiendo contra Praxeas, una carta que le escribe un hereje de ese tiempo, pero que le da hasta con el todo. ¿Saben? Vemos a Tertuliano escribiendo un mensaje para los incrédulos. Eso existe, ¿vieron? Eso lo podemos buscar y leerlo. La Didache se escribe en el segundo siglo de la era cristiana. ¿Saben? Toda esa cantidad. Miren, ay Señor, son tantas cosas, Dios mío, tan poco tiempo. Entonces, y ya para terminar, voy a decir acabar el tiempo. Los primeros 100 años son de expansión. La primera, de la era antigua, de la etapa antigua, la primera parte es expansión. La segunda parte, entonces, es teología y apologética. Y la tercera parte, entonces, es de establecimiento. No se para mañana, que yo creo, bueno, quizás ustedes dicen, no, yo porque esta clase de no, esa expansión, ¿cómo usted ve el producto de la persecución? esa expansión fue a raíz de la persecución. Cuando yo hablo de expansión, hablo de qué se hicieron los 12 apóstoles, qué sucedió con él. Y se fueron a diferentes partes del mundo. En Jerusalén queda un equipo pastoreando, un pastor principal y un pastor que se está moviendo, que es Pedro. ¿Quién es el pastor principal de la iglesia de Jerusalén? Santiago, Jacobo, el hermano del Señor, hermano de sangre, que no creyó hasta la resurrección. Y muy tremendo porque Santiago no creyó. Les cuento rapidito y con eso termino. Cuando José muere, la cabeza de hogar de José, María y la chorrera de José, que se cree que fueron como 8, él muere, ¿verdad? Él se va, por eso no se menciona más. El que tenía que quedar como cabeza de hogar era el hijo mayor, que en este caso era el Señor. El Señor era quien tenía que sustentar el hogar, el Señor era quien tenía que enseñar, el Señor era quien tenía que dirigir. Pero a la vista de sus hermanos, no a mi vista ni a la vista de ustedes, a la vista de sus hermanos, este tipo se volvió loco. Y ahora andan predicando por todos lados y que haciendo milagros, creyéndose algo especial, y aquí estamos nosotros pasando años y nadie quiere que enseñe. Santiago, el menor, el hermano de
cuando lo ve que el Señor muere y resucita, dice, wow, era verdad, si eres el Cristo que nosotros esperamos. Y hubo una conversión tan profunda en su vida que terminó siendo el pastor de la primera iglesia en Jerusalén, acompañado por Pedro y por Juan. Pero Pedro nosotros lo vemos que es un pastor que está saliendo, que está predicando, que lo están mandando. Mira, se convirtió vamos a predicar a Cornelio. Se está fundando una iglesia por allá, Hechos 11, Hechos 10, Hechos 14. Vamos a ver qué está pasando. Pedro se está muriendo. Pero el pastor de la iglesia en Jerusalén es Santiago. Entonces ahí se queda. Santiago no era uno de los 12 apóstoles. Se queda Pedro, que es uno de los 12 apóstoles. Se queda Juan, que es uno de los 12 apóstoles. Pero todavía faltan 10. ¿Qué pasó con los otros 10? ¿Qué hicieron? ¿Para dónde se fueron? ¿Cómo murieron? ¿Cómo eran los primeros cultos? ¿Cómo era el primer servicio? ¿Cómo tomaban la Santa Cena? ¿Cómo sucedió todo esto? Es lo que mañana vamos a ver si ustedes deciden venir. Dios les bendiga, vamos a orar. Ahorita vamos. Pónganse sobre sus pies, amados, por favor. Dios amado, gracias Señor. Gracias Señor porque estamos en este lugar no por nosotros, no por nuestros méritos, no por nuestro esfuerzo, no por nuestro estudio, no por nuestras capacidades. Estamos aquí por tu gracia. Solo tu gracia nos ha sostenido, solo tu Espíritu nos ha ayudado, solo tú, Dios amado, has permitido que todo lo que logremos, que todo lo que alcancemos, que todo lo que aprendamos, que todo lo que podamos enseñar, solo tú, Dios amado, lo has permitido en nuestras vidas. Por eso no nos gloriamos en nuestro corazón, sino que nos humillamos delante de ti y cada día te decimos, te necesitamos más. Queremos serte más fieles, queremos buscarte de mejor manera. Te necesitamos en toda área de nuestra vida. Necesitamos que tú nos llenes de tu Espíritu para poder ser fieles a la tarea que tú nos has dado. Por eso te damos gracias, Rey de Gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.